Muchas gracias, doctor Aburto, por la presentación y en primer lugar agradecer a la Asociación Peruana de Facultades de Medicina y a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología permitirme estar con ustedes en este curso virtual de tópicos selectos para el médico general, el módulo de Ginecología Obstetricia 2023. Tengan todas y todos ustedes muy buenas noches. Vamos a dar inicio a esta primera presentación, que es muy importante porque es una de las principales, la preeclampsia es una de las principales causas de muerte materna en el Perú, la principal causa de muerte materna en todos los hospitales del Perú. Así que vamos a ver rápidamente qué es lo que hacemos cuando encontramos un caso que nos pueda llegar en cualquier momento a la emergencia de nuestro hospital, hospital de apoyo, o probablemente al centro de salud, donde muchos de ustedes van a tener la oportunidad de trabajar, y llega una paciente con hipertensión severa o con una preeclampsia con criterio de severidad o con convulsionando, o sea, una eclampsia, y entonces, ¿qué es lo que pueden hacer en ese momento? Porque es muy importante que de lo que ustedes hagan va a mejorar el pronóstico de esa mujer. Lo que nos demoremos en hacer va a ser muy malo para esta gestante o puérpera. Así que por eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. En mi contenido, yo no voy a... vamos a hablar en una breve introducción sobre la importancia de la preeclampsia, vamos a dar la definición de la clave azul, y es muy importante que todos salgamos el día de hoy acá con la certeza de que el uso del sulfato de magnesio cambia enormemente el pronóstico de vida de las gestantes. Finalmente, cómo se maneja la clave azul y algunas conclusiones. Miren, desde el año de 1980 hasta el año 2030, ha habido hasta el año de 2022, ha habido un gran descenso de la razón de mortalidad materna en el Perú. Y este cuadro que ustedes ven acá, seguramente ya lo han conocido, ha estado elaborado por el INEI, por el Fondo de Población de las Naciones Unidas, OMS, UNICEF, todos han participado. ¿Y por qué han hecho esto? Porque han visto la tendencia que tiene la disminución de la muerte materna en el Perú, y nosotros para los objetivos de desarrollo del milenio debíamos haber llegado a 66 por 100.000 nacidos vivos, llegamos a 68, estuvimos muy cerca de alcanzar el objetivo de desarrollo del milenio, pero ahora tenemos los objetivos de desarrollo sostenible que nos dicen que para el 2030, o sea, ya nos falta solamente 7 años, debemos llegar a una razón de mortalidad materna en el Perú de 42 por 100.000 nacidos vivos. Lo lograremos justamente, creo que todos los esfuerzos que se están haciendo en ASPEFAN, en la SPOG, es justamente para llegar a alcanzar este objetivo de desarrollo sostenible. Cuando uno revisa muy rápidamente el número de muertes maternas que se han dado desde el año 2000 hasta justo hasta el año 2023 a la semana 8, miren cómo ha habido una tendencia siempre un poco lenta de ir bajando. Y hay que destacar que en el 2019 fue el menor número de muertes maternas que hubo en toda la historia del Perú, fueron 302 casos, y que lamentablemente el 2020 y el 2021 nuevamente hubo un repunte muy ominoso de estas muertes maternas porque hubo la pandemia que todos nosotros hemos vivido. Entonces ahí se subió tremendamente a 439 muertes maternas, retrocediendo casi 10 años de todo lo que se había trabajado en ese momento, y el año 2021 todavía llegó a 493. El año pasado, con todos los esfuerzos que se hicieron, con los aportes de las diferentes organizaciones como la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, que advirtió al Ministerio de Salud que era importante la vacunación de las gestantes contra el COVID. Miren cómo cambió enormemente el futuro de la salud de las gestantes y se llegó a 291 muertes maternas, un valor muy bajo, y todavía tenemos que bajar mucho más. O sea, hay ciertas estrategias que se utilizan para reducir muertes maternas que son imprescindibles que tomemos y se deben tomar en ese momento. Así que el ministerio tomó la decisión de vacunar a todas las gestantes y este es el resultado de justamente esa vacunación. Para la semana 8 está en 40 muertes maternas, bastante bajo, mucho más bajo que el año pasado, que estuvo en 56. Así que tenemos mucho optimismo de que vamos a ir siguiendo en la disminución de la muerte materna. Cuando uno ve también las causas de muerte materna según los datos del
del Centro Nacional de Epidemiología, ustedes pueden ver que desde el 2012 hasta el 2022, siempre en primero y segundo lugar ha estado la hipertensión. Miren la hipertensión con un 20%, 22%. En el 2018 fue la primera vez que la mortalidad materna, la primera causa de mortalidad materna fue la hipertensión, y en segundo lugar fue la hemorragia, que siempre ha estado en primer lugar. Y luego ha ido ahí entre hipertensión y hemorragia como causa de muerte materna. Por eso que es tan importante que ustedes identifiquen la preeclampsia como una de las causas de hipertensión durante el embarazo, y que puede contribuir mucho a desmejorar la salud en las mujeres. Entonces, no olvidar ese dato. Cuando uno ve en un hospital tan grande como es el Instituto Nacional Materno Perinatal, también ha seguido más o menos la misma curva que se está dando a nivel nacional, y ustedes pueden ver que a pesar de la pandemia, el 2020 y el 2021 solamente hubieron 4 muertes maternas, y el 2022, el año pasado, 2 muertes maternas. Y también lo que sucede a nivel de todos los hospitales es que la primera causa de muerte, de lejos, la muerte materna, es la hipertensión. Miren, 43% en prácticamente 14 años de hacer un seguimiento en el Instituto Nacional Materno Perinatal, la ex maternidad de Lima, y miren, hipertensión 43%. Muy de lejos está la hemorragia, 12%, aborto 11% y sepsis 9%. Entonces, si vemos que este es un problema serio, justamente uno de los principales problemas es que las mujeres aún no están siendo bien atendidas o controladas durante la atención prenatal, de tal manera que se pueda detectar muy precozmente. Seguramente los que me van a seguir en las exposiciones van a explicar esto muy claramente. Yo solamente les debo decir que lamentablemente aún llegan pacientes que no han sido detectadas en su oportunidad, que hayan empezado a hacer una preeclampsia, y llegan justamente en muy mal estado a la emergencia. Entonces, esta clave azul es un sistema de respuesta rápida frente a un peligro inminente de falla o disfunción orgánica severa en la salud materna, sobre todo cuando hay una hipertensión arterial mayor de 160/110 milímetros de mercurio, o una hipertensión arterial con daño de órganos que puede llegar a falla multiorgánica o convulsiones en una gestante o puérpera. Entonces, cualquier momento nos puede llegar este tipo de paciente. Gestante que tiene una hipertensión severa mayor de 160/110, igual o mayor de 160/110, o de repente que tiene una hipertensión y ustedes pueden detectar muy rápidamente que hay una disfunción orgánica, como puede ser una disfunción renal o hepática, o simplemente que viene una paciente, una gestante o puérpera, que viene convulsionando. En cualquiera de esas 3 posibilidades, ustedes tienen que pensar, y es preferible equivocarse a no reconocer que se trataba de una preeclampsia con criterio de severidad o una eclampsia. Y entonces ustedes inmediatamente aplican lo que se denomina la clave azul. Entonces, para activar la clave azul, lo primero que uno tiene que preguntarse es, ¿hay clave azul en el hospital? ¿Hay clave azul en el establecimiento de salud? ¿Cuál es el sistema de activación? ¿Y con quién yo voy a contar justamente para manejar? Porque una de las características de esta clave azul es que el manejo es multidisciplinario. Es imposible poder manejar esta complicación grave del embarazo con una sola persona. Necesitamos 2, 3, todo el equipo que sea posible. Por eso que eso es la manera como tienen que ustedes que organizarse. Desde ese punto de vista, todos tienen que tener el mismo objetivo, que es salvar la vida de esa mujer. Esa mujer se puede deteriorar en muy pocas horas y lamentablemente fallecer con un síndrome de disfunción orgánica múltiple, que es la peor complicación que tiene una mujer que tiene una preeclampsia. Por otro lado, es importante la comunicación entre todos, entre médico, médico general, enfermera, obstetriz, técnico, enfermería, tecnólogo. Si estamos en un establecimiento de mayor capacidad resolutiva, el médico intensivista, el médico anestesiólogo, etc. Tiene que haber confianza entre todo el equipo, una adecuada coordinación, porque cada uno tiene una función que cumplir en esta clave azul. Tiene que haber complementariedad, compromiso y sobre todo el liderazgo. ¿Y el liderazgo de quién depende? El liderazgo básicamente depende del médico. El médico es el que tiene que liderar el equipo de salud. No hay otra persona que lo pueda hacer por su grado de formación, por todo lo que ha visto a través de los años de formación de médico. Él es el llamado a liderar este equipo, y de esta manera
va a estar contribuyendo a mejorar la salud de las mujeres. ¿Cuándo se activa la clave azul? Como ya les había mencionado, cuando hay una paciente que tiene preeclampsia con criterio de severidad, o sea, cuando hay una presión arterial mayor de 160/110, o cuando hay una eclampsia, o sea, cuando está convulsionando. En el primer nivel, simplemente tomando la presión arterial o viendo las convulsiones con hipertensión, ya es suficiente para nosotros activar esa clave azul. En otros niveles, como puede ser un hospital regional o un instituto, un hospital nacional, ya además de eso, nosotros podemos contar con muchos exámenes auxiliares inmediatamente que llega la paciente, y eso nos puede decir que también la paciente tiene un síndrome de disfunción orgánica múltiple o tiene también un síndrome de HELP, que esto lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, ¿cuál es el equipo? Hay muchas personas. En un hospital de apoyo, un hospital regional, en un hospital nacional, un instituto, hay muchas personas. Sin embargo, muchos de ustedes, como médicos generales, van a ir a trabajar en centros de salud o en maternos infantiles donde el número es muy reducido. Probablemente solamente estén ustedes como médicos acompañados por una enfermera, una obstetriz, un técnico, un tecnólogo, alguien de laboratorio y nada más. Entonces tienen que tener la capacidad de organizarse. ¿Y cómo se organiza un equipo si estamos, por ejemplo, en el primer nivel de atención, en lo que se llama un centro que tiene funciones obstétricas y neonatales básicas? Tenemos a una gestante que tenemos que inmediatamente colocarla y ver y posicionarnos, como ven ustedes acá en el gráfico. Acá tenemos al médico, está la obstetriz, está la enfermera, el técnico y el tecnólogo. Y esto no es por casualidad que se ponen así, sino que como ustedes pueden ver, hay personas que estarán viendo la cabeza. ¿Qué se estará viendo en la cabeza? El estado de conciencia y las vías respiratorias. Pero además también el abdomen, que lo puede hacer la obstetriz, puede estar viendo los latidos cardíacos fetales, y el médico también, o también ver los cambios cervicales. Y algo muy importante en todas las claves, porque no solamente de la clave azul, la roja y la amarilla, son los brazos. ¿Por qué los brazos son tan importantes? Porque es a través de los brazos es que uno puede medir las funciones vitales, monitorizar funciones vitales, pero también es muy importante que sean los sitios donde se colocan las vías endovenosas de grueso calibre, ya sea para un shock séptico, para un shock hipovolémico, como van a ver en estos días. Se necesita unas buenas vías, y para eso tenemos justamente la enfermera que se encarga de esa parte del tratamiento. No queda de lado, lógicamente, la obstetriz, que también podría apoyar en su momento, pero está definido que quien tiene que poner las vías es la enfermera. Ya en un establecimiento que tiene funciones obstétricas y neonatales esenciales, o sea, un hospital, o puede ser inclusive un FONI, que se refiere a un centro que tiene además cuidados intensivos, y de los pocos que tiene eso es el Instituto Nacional Materno Perinatal. Ya tenemos más personal que nos pueden ayudar cuando se activa la clave azul. Ya no está solamente el médico, que ya no es ni siquiera médico general, sino es médico ginecobstetra, acompañado a través de la enfermera, la obstetriz, el técnico, el tecnólogo, pero también puede aparecer el médico intensivista, y de todas maneras tiene que estar un médico anestesiólogo, y fíjense la ubicación, es la misma. En la cabeza, que son las vías aéreas, y el estado de conciencia, está el anestesiólogo con la enfermera, en los brazos la enfermera, en el abdomen la obstetriz con el médico ginecobstetra, y apoyando en todo momento el técnico de enfermería y el tecnólogo médico. Y es muy importante la presencia del médico intensivista, que va a estar evaluando todos los medicamentos que ha recibido, la historia clínica, para poder tomar decisiones finales al respecto de esta paciente. Entonces, miren, recalcando, ¿por qué es que ustedes tienen que tener una adecuada distribución? Porque en la cabeza vamos a ver el vigilar el estado de conciencia, el monitoreo de funciones vitales y tomar el tiempo y registro de los sucesos. Eso también es muy importante. No podemos dejar pasar mucho tiempo. Los tiempos son muy importantes. En 20 minutos debería ya estar hecho el diagnóstico y iniciado el tratamiento de una paciente con clave azul. Para eso hemos dicho que está el médico anestesiólogo y la enfermera. En los brazos hay que ver los pulsos, presión arterial, canalizar las venas de grueso calibre, reponer con bolos de líquido endovenoso. O sea, se empieza la hidratación, que ese es el punto fundamental en toda paciente que tiene una preeclampsia con criterio de severidad o eclampsia, pero al mismo tiempo tenemos que estar administrando el sulfato de magnesio, que es el que va a evitar que la mujer convulsione, o si está convulsionando, va a ayudar a que ella deje de convulsionar. Y finalmente, el uso de
Antihipertensivos. ¿Por qué tengo que usar antihipertensivos cuando la presión arterial es mayor de 160/110? Por el riesgo de una hemorragia cerebral, un accidente cerebrovascular que debemos evitar a toda costa. Entonces, esas son los tres pasos fundamentales para el manejo inicial de la clave azul. Ahí quien se encarga de eso es la enfermera, la que se va a encargar de administrar todos estos medicamentos, y el tecnólogo médico al mismo tiempo va a estar tomando muestras de sangre para llevar al laboratorio. Finalmente, acá en abdomen, nosotros tenemos al médico ginecobstetra, la obstetriz, quienes van a estar evaluando el bienestar fetal, el técnico de enfermería, el médico intensivista, que también va a estar coordinando. Como ustedes ven acá en abdomen, ahí está el coordinador, el líder del equipo, luego pide los ayudantes, 2 ayudantes en la cabeza, ya saben, el médico anestesiólogo, o si no, solamente la enfermera, otros ayudantes en el brazo, quizás solamente la enfermera, y finalmente en el abdomen y para el examen ginecológico tenemos a la obstetriz y nos puede apoyar mucho, ¿no? Y en todo momento el líder del equipo, que en este caso el médico, va a tener que estar pensando ya que va a tener que interrumpir este embarazo, va a tener que terminar la gestación a la brevedad posible. Esta es una emergencia, esta es la emergencia del Instituto Nacional Materno Perinatal, y ustedes ven que es importante que no bien entrando por la puerta principal está la sala de shock trauma, o sea, cuando llega una ambulancia trayendo una paciente con convulsiones o con eclampsia, inmediatamente viene a la sala de shock trauma, que es esta que ustedes tienen acá, donde todos los hospitales deberían tener esta sala para dar inmediatamente auxilio a la mujer que está gestando con preeclampsia con criterio de severidad. Y en ese momento, el médico ginecobstetra va a activar la clave azul. Y esta es la clave azul. Y miren que cada uno tiene una función que cumplir. El médico general o el médico ginecobstetra, el técnico de laboratorio, la obstetriz, la enfermera, el técnico de enfermería, inclusive el vigilante o personal de servicio debe estar capacitado en poder inmediatamente aceptar cuando llega una paciente por la emergencia para ser referida inmediatamente a la sala de shock trauma. ¿Cuál es el objetivo del manejo de la clave azul? ¿Por qué necesitamos hacer eso? Porque con estas rápidas acciones que van a tomar todos los miembros del equipo multidisciplinario, se va a estabilizar hemodinámicamente a la paciente. Ese es uno de los objetivos principales. Además, tenemos que hacer una adecuada evaluación del compromiso materno, del bienestar fetal, prevenir las convulsiones con el sulfato de magnesio, el uso de antihipertensivos para evitar daño en diferentes órganos, no solamente en el cerebro, sino también daño en el hígado o en los riñones. La ruptura hepática resulta que cada vez la estamos viendo con más frecuencia, lamentablemente, y el pronóstico es fatal. El uso de antihipertensivos, la referencia oportuna, según nivel de complejidad, y el término de la gestación, que es lo único que va a poder detener finalmente todo este proceso que se ha generado con la preeclampsia. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? La evaluación clínica que ustedes tienen que hacer es hacer el examen clínico general y el examen obstétrico, por favor. Ese es algo que al médico le compete. No es solamente hacer el examen clínico general, sino también al examen obstétrico, evaluar la altura uterina, las contracciones uterinas, los latidos cardíacos fetales y el tacto vaginal. Es importante tomar los signos vitales, que para eso está justamente la enfermera. Es importante la evaluación de la conciencia, ver piel y mucosas para ver si no hay problemas de hemorragia, auscultar el aparato cardiovascular y pulmonar, porque hay compromiso cardíaco, puede haber una insuficiencia cardíaca, puede haber una congestión pulmonar, y eso tenemos que hacer de inmediato. Descartamos la hepatomegalia, es muy difícil en una gestante, pero tenemos que hacerlo. Y sobre todo el examen de reflejos osteotendinosos y ver, porque muchas veces si estas pacientes están convulsionando, están inconscientes. Y además buscar síntomas premonitorios de convulsión, cefalea, tinnitus, epigastralgia, náuseas y vómito. Entonces, y al mismo tiempo, tenemos que ordenar que se hagan los exámenes auxiliares que ustedes vamos a revisar dentro de un momento, los que son fundamentales en estos casos de preeclampsia, que es el hemograma, el perfil de coagulación, sobre todo las plaquetas, el examen de orina para ver si hay proteínas en orina con el ácido sulfosalicílico, el examen de orina de 24 horas, bueno, si eso nos da el tiempo, las pruebas hepáticas, las transaminasas y las bilirrubinas para ver si hay daño renal, la creatinina de urea para ver si hay disfunción renal y finalmente hacer las pruebas de bienestar fetal si también nos da el tiempo, porque estos son casos de emergencia que no nos van a dar mucho tiempo. Entonces yo les decía que no bien llega la paciente, entonces en el minuto 0 ustedes van a tener que activar la clave azul.
¿Cuándo se activa? Cuando hay una preeclampsia con criterio de severidad, que ya saben que es cuando la presión arterial está mayor o igual de 160/110, o cuando está convulsionando una paciente con hipertensión, o si es que ustedes han llegado a la conclusión que se trata de un síndrome HELP. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Las tres cosas básicas en los primeros 20 minutos: la hidratación, una vía endovenosa con cloruro de sodio al 0.9 por mil, y la van hidratando con un bolo de 300 centímetros cúbicos para seguir 80 centímetros cúbicos por hora. Hidratación. Segundo lugar, administrar el sulfato de magnesio, 4 gramos endovenoso en 20 minutos y luego 1 gramo por hora durante las siguientes 24 horas. Eso seguramente también lo vamos a revisar en un momento. Y el uso antihipertensivo, no olvidar, nifedipino es lo que todos tenemos a la mano, nifedipino 10 miligramos vía oral si la presión arterial es mayor de 160/110 milímetros. Solicitamos exámenes auxiliares de ecografía y tenemos 20 minutos, de eso depende el pronóstico de vida de la mujer. Ya para el minuto 60, o sea, dentro de los siguientes 40 minutos, vamos a evaluar la vía de término de la gestación, comunicamos con neonatología cómo vamos a hacer, si es un pretérmino, evaluamos resultados, estabilizamos gestante y ver si es necesario la paciente hospitalizar en una unidad de cuidados intensivos o de repente pasar a sala de operaciones para interrumpir el embarazo mediante una cesárea, que es la forma más rápida que se tendría para terminar el embarazo. 20 minutos nada más tiene. Y debemos ver en qué casos tenemos que terminar la gestación, y eso ustedes deben saberlo. Lógicamente habrá criterios maternos y fetales. En criterios maternos, si persiste la hipertensión, si hay síntomas recurrentes de preeclampsia severa, si hay una insuficiencia renal progresiva, hay una persistencia de la trombocitopenia, edema, eclampsia, coagulación intravascular diseminada. Miren, hay un compromiso, cuando empieza a haber un compromiso mayor, multiorgánico, ya no hay que esperar mucho tiempo con esta paciente. Pero también hay algunos criterios fetales, sobre todo cuando este feto entra ya en un sufrimiento fetal agudo o crónico, tiene una restricción de crecimiento intrauterino o el Doppler está alterado. Entonces, y como ustedes han visto ahí también es importante, no precisamos tener proteinuria, porque ahora han cambiado los conceptos de que si debemos tener proteinuria para clasificar en la gravedad de la preeclampsia. Ya esto lo hemos dicho, cuáles son las medidas generales que se deben dar a los 20 minutos, la hidratación, el uso del sulfato de magnesio, la preparación del sulfato de magnesio es muy importante, colocar 5 ampollas, que serían 5 ampollas de 20%, son 10 gramos, en 50 centímetros cúbicos, ustedes le agregan solución salina, 50 centímetros cúbicos, y van a tener, en el Volutrol, van a tener 10 gramos en 100 centímetros cúbicos. Ustedes tienen que pasarle 4 gramos, 40 centímetros como dosis inicial de ataque en 15 a 20 minutos, y luego en Volutrol, y luego seguir una infusión de 1 gramo por hora. Todos ustedes van a tener estas presentaciones, esto no lo deben olvidar nunca. 4 gramos endovenoso en 15 a 20 minutos y luego seguir 1 gramo endovenoso por hora durante las siguientes 24 horas. Esto es cuando usamos Volutrol, pero también podemos usar el cloruro de sodio cuando a veces nos encontramos en un centro de salud o en un puesto de salud que no tenemos la posibilidad de hacer el Volutrol, entonces tendremos que poner las 5 ampollas en casi 1 litro de cloruro de sodio y pasamos ahí, y ahí nos va a dar 1 gramo de sulfato de magnesio por cada 100 centímetros cúbicos. Por lo tanto, vas a tener que dar 4 gramos o 400 centímetros cúbicos como dosis inicial de ataque en 15 a 20 minutos y luego 1 gramo, o sea, 100 centímetros cúbicos por hora. También se puede dar el sulfato de magnesio por vía intramuscular y la dosis de carga sería 5 gramos intramuscular en cada nalga, en total 10 gramos. Es importante que se pueda continuar una dosis de mantenimiento de 5 gramos cada 4 horas. Estas son situaciones un poco excepcionales porque siempre se puede colocar una vía endovenosa. Y el uso de antihipertensivos, ahí tienen toda la lista de antihipertensivos y el que siempre tenemos a la mano es el nifedipino, 10 miligramos por vía oral, que se puede repetir a los 30 minutos, o empezar también con metildopa, 250 a 500 miligramos vía oral cada 8 horas. En la mayoría de hospitales tienen la betalol, 200 miligramos vía oral, o por vía endovenosa. No tenemos en el Perú, lamentablemente, la hidralazina. Solamente recuerden que las complicaciones de la preeclampsia son multiorgánicas. Puede dar hemorragia cerebral, infarto del miocardio, el síndrome HELP, injuria renal, hematoma, ruptura hepática y desprendimiento prematuro de placenta. Cuando la paciente llega convulsionando a un establecimiento como un FONI, que significa un hospital de apoyo, un hospital regional, un hospital nacional o un instituto,
inmediatamente quienes primero llegan son los profesionales de obstetricia, de enfermería, la técnica de enfermería, pero muy rápidamente llega el médico para ver esta paciente que está con una hipertensión severa o que está convulsionando. Entonces el médico, en este caso una médica, va a activar inmediatamente la clave azul y entonces inmediatamente viene el médico intensivista, el médico anestesiólogo y el tecnólogo médico que probablemente va a tener que hacer uso de banco de sangre. Miren todas las funciones que tiene cada uno de los profesionales de salud. La obstetriz principalmente va a ver sobre todo los latidos cardíacos fetales y la dinámica uterina y el cervix. Puede colocar, también aprovechemos de este personal para que coloque la sonda Foley, mientras que la enfermera está abriendo las vías endovenosas número 16 o 18 para empezar el cloruro de sodio, el sulfato de magnesio y la antihipertensiva. Mientras que el técnico de enfermería está dando el apoyo y el tecnólogo médico está tomando las muestras y está coordinando con banco de sangre. Mientras que el médico está realizando, ya hemos dicho, el examen clínico general, el examen obstétrico, para hacer el diagnóstico de preeclampsia con criterio de severidad o eclampsia, activando la clave azul. Es el rol del médico evaluar el estado fetal, solicitar los exámenes auxiliares, determinar la vía de parto y comunicar siempre a la paciente. No olvidar que es el rol del médico, la responsabilidad de mantener informado a los familiares sobre la situación de salud y todo el pronóstico que tiene. El médico intensivista, que puede tener un hospital nacional, un hospital regional, es importante que participe porque él va a evaluar los resultados de los laboratorios, va a evaluar la diuresis, la saturación de oxígeno, la respuesta al tratamiento y probablemente va a decidir también que pase a una unidad de cuidados intensivos y siempre recomienda que también termine el embarazo. Y el médico anestesiólogo, como no va a estar presente, es cuando él es el encargado de dar la anestesia en este tipo de pacientes y sobre todo va a velar por una adecuada vía aérea, ¿no? Y es el que está poniendo el oxígeno y es el que va a pasar a la paciente a sala de operaciones. En un establecimiento con características básicas, funciones obstétricas y neonatales básicas, lamentablemente solamente cuando llega la paciente inmediatamente se acerca el personal, los mismos de hace un momento, y el médico se encuentra solo. Ustedes se van a encontrar solos con el apoyo del equipo y del tecnólogo médico, y entre ustedes, un trabajo multidisciplinario, van a manejar estas pacientes. El rol es el mismo, ya saben, la obstetricia se encarga del abdomen. Un minuto, doctor Guevara. Muchas gracias, doctor. Ya termino. Y la enfermera de las funciones de las líneas endovenosas, pero no se olviden de la hidratación, el sulfato de magnesio y el antihipertensivo. El técnico apoya a ambas y el tecnólogo médico se encarga en el establecimiento de salud básico, en un centro de salud, de los exámenes auxiliares. Y el médico va a tener que asumir toda la responsabilidad activando la clave azul y probablemente lo que tenga que hacer es la referencia de la paciente para un centro de una mayor capacidad resolutiva. En conclusión, la clave azul permite una rápida respuesta del equipo de salud para manejar inicialmente la preeclampsia con criterio de severidad, eclampsia o síndrome HELP en una gestante, y no olviden, puede ser una puérpera, y su objetivo es prevenir el deterioro de la paciente. Cada personal de salud tiene una función importante que cumplir durante el manejo de la clave azul. El liderazgo del médico con el trabajo multidisciplinario mejora el pronóstico de la gestante y puérpera y por lo tanto contribuye a disminuir la muerte materna. Es importante que todos los establecimientos de salud desde el primer nivel de atención estén capacitados en el manejo de la clave azul. Muy bien, yo les agradezco mucho a todas y a todos por su atención y estaré atentos a las preguntas o comentarios que ustedes puedan hacer. Muchas gracias.